Hola, ¿cómo estás? Yo soy el pastor Sebastián López y esto es Estudio del Génesis. ¿Me acompañas? Veinte años tratando de sobrevivir entre tretas y mentiras. 20 años en casa de Labán tratando de luchar por un propósito y una familia. Dios ya le había dicho que era tiempo de volver. En la lección pasada estuvimos viendo cómo el engañador fue engañado. Finalmente, después de 20 años de arduo trabajo, Jacob y su familia salen de la tierra de Padán Aram. Gracias a Dios, se libran del lazo mentiroso de Labán. Pero la larga lección que Dios les estaba enseñando todavía no había terminado. Ahora tenían mucho que aprender. Ahora, con las sienes plateadas y las noches pobladas de recuerdos, tendrá que descubrir si el olvido mató o no su fe. Tan pronto como se vio libre de un problema, apareció otro. No se había despedido de Labán cuando comenzó Jacob otra vez a angustiarse por lo que ocurriría si se encontraba con su hermano Esaú. Sabía que un pecado no resuelto estaba en su corazón y mientras eso no se solucionara, no puede haber una relación íntima con Dios. Una cosa le impide la otra. ¿Cómo se solucionará? Veámoslo. La vida de Jacob es la vida de un hombre que trata de encontrar su identidad. Desde el día en que nació, su propio hermano no le permitió ser quien quería ser. Solo su madre creía en él y ella ya no estaba. Ahora, 20 años después de toda aquella historia, Jacob vuelve de nuevo a su tierra para alcanzar su identidad. Pero para ello tiene que reencontrarse con el fantasma de su pasado, un pasado que le asusta y le angustia. Y está solo. Él solo es un hombre que viaja en medio de la nada, con la responsabilidad de defender a su familia, pero sin ningún medio material para hacerlo. El nivel de estrés debió ser altísimo. Al proseguir su marcha, ese día le salieron al encuentro ángeles, dice Génesis 32:1. Estaba entrando en la tierra prometida y al igual que en el Edén los ángeles protegían su entrada, ahora protegían la entrada a la tierra de Canaán. El mensaje es claro. Lo que atormenta a Jacob no solo tiene implicaciones humanas, sino también afectan a su relación con el propio Dios al que se supone que adora. El Señor no es un Dios de medias tintas. Dios no quiere un encuentro de apariencias, o todo o nada. Si quieres vivir en el pacto, no puedes vivir en el ahora sí, mañana no. Hoy te adoro, pero mañana ya veremos. Se acordó del sueño que había tenido años atrás, en el que había visto ángeles que subían y bajaban del cielo por una imponente escalera. Esta era una tierra que pertenecía a Dios y para recibir la promesa ya no podíamos jugar al sí, pero no. La angustia se apodera de él, se siente acorralado y esa angustia tiene una doble vertiente. La primera tiene que ver con la relación con su hermano, pero la segunda tiene que ver con su relación con Dios. ¿Le habría abandonado Jehová? No se puede arreglar una cosa sin la otra. Y para solucionar el problema con Esaú, decidió enviarle mensajeros para saber si su enojo se había aplacado. Después de esos 20 años, cuando regresaron sus enviados, algunos días más tarde, le dijeron que Esaú seguía tan enojado como antes y que estaba decidido a vengarse de quien le robó la primogenitura. No solo está enojado, sino que viene a tu encuentro con 400 hombres.
¿Qué podría hacer con tantos? Se angustió grandemente. Lo único que se le ocurrió hacer ante el peligro fue dividir en dos partes a su familia, diciéndose, bueno, pues si encuentran a una parte y la destroza, quizá pueda salvarse la otra. Así que en medio de su angustia, decidió presentarle el problema a Dios. Señor, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuelve a tu tierra y al lugar de tu nacimiento, que yo te favoreceré. Muy poco soy para todas las gracias que a tu siervo has hecho y toda la fidelidad con que me has tenido, pues pasé este río Jordán llevando solo mi cayado y vuelvo ahora con 2 escuadras. Líbrame, te ruego, de la mano de Saúl, pues le temo. Tú me has dicho, yo te favoreceré grandemente y haré de tu descendencia como las arenas del mar. Esa noche, después de llevar a su familia al otro lado del río Jaboc, hasta un sitio que parecía más seguro, Jacob se queda solo. Las estrellas de la promesa parece que ahora se esconden. Quería estar solo y sentía una gran necesidad de hablar con Dios. Es totalmente consciente de sus pecados y de su indignidad para con el Señor. En ese momento busca la justicia y la misericordia divina. Y es entonces cuando experimenta el silencio de Dios. En medio de la oscuridad y del silencio, se echó de rodillas al suelo, se arrepintió y confesó sus pecados, y otra vez clamó por ayuda. Mientras estaba orando, sintió que alguien le ponía una mano fuerte sobre él. Jacob se levantó de un salto aterrorizado. Tal vez lo había encontrado uno de los hombres de Saúl, o quizá sería un asaltante. Sus miedos ahora lo habían alcanzado. Comenzó a luchar con todas sus fuerzas para librarse, pero no podía. Para peor todavía se le desconyuntó una pierna y le dolía muchísimo. Sin embargo, siguió peleando hasta el amanecer. Cuando los rayos del sol le permitieron ver con claridad, descubrió algo increíble. No había estado luchando con un vulgar ladrón, ni con uno de los hombres de Esaú, sino con el Señor de la promesa y de la bendición. ¿Sabes? Como nos pasa muchas veces, hoy Jacob había estado en manos de Dios y no se había dado cuenta. Había estado luchando contra el que venía a bendecirle toda la noche. Pero esta vez, en lugar de huir, se aferró a él, exclamando, no te dejaré si no me bendices. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó entonces el Señor. Y Jacob, el que suplanta, el que engaña. Esa fue su humilde respuesta. No te llamarás en adelante Jacob, sino Israel, el que lucha con Dios, pues has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob, que siempre huyó para encontrar su identidad, ahora se encuentra con el que realmente puede dársela. Ese es Dios, y solo caminando con Él podrá realmente ser quien es. Entonces Jacob llamó a aquel lugar Peniel, pues dijo, he visto a Dios cara a cara y he quedado a salvo. La Biblia dice que en cuanto pasó aquel lugar, pasó Peniel, le salió el sol. Y sí, ese fue el amanecer de un nuevo día para Jacob. Había encontrado al Dios de sus padres, al que llevaba suplantando por más de 20 años. Su vida había sido un autoengaño, pretendiendo ser quien no era. Los temores habían desaparecido. El ánimo y la esperanza llenaban su corazón. Su cobardía, sus engaños habían quedado en el pasado. Era un hombre nuevo, un vencedor por la gracia de Dios. Ahora que Jacob estaba en paz con Dios, tenía muchos deseos de hacer las paces también con su hermano. Había confesado sus pecados y por lo tanto estaba listo para pedirle perdón también a Esaú. Ya no había en su corazón orgullo ni deseo de engañar. Por el contrario, solo deseaba actuar bien.
Para mostrar su sincero arrepentimiento y su amor hacia Esaú, le envió con sus siervos un costoso regalo que consistía en 200 cabras y 20 machos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellos criando con sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 asnas, 10 asnos. Todo eso era una fortuna inmensa. Bueno, pues Jacob envió los rebaños en grupos separados, a ver si de esta manera, al enviar una manada tras otra, Esaú cambiaba su corazón y veía su buena voluntad. Le aplacaré con los presentes que van delante, se dijo, y luego le verá y quizá me acoja bien. Pero en caso de que este valioso regalo no tocara el corazón de su hermano, él dispuso a las mujeres y a los niños marchando después de los rebaños. Al frente de la caravana irían las sirvientas con sus hijos, después los niños con Lea y con su hija Dina, y por último iría Raquel con su hijo José. De repente alguien avisó: ya viene Esaú con sus 400. ¿Qué iba a ocurrir? No sabía. Así que Jacob ahora, sintiéndose seguro, con la fuerza que Dios le había dado, avanzó hacia el frente de la columna, pasando junto a sus esposas y sus hijos, y se postró en tierra 7 veces antes de que llegara su hermano. Mira, quiero decirte algo. Para esa época, esta era la mejor demostración de lo triste y lo arrepentido que se sentía por lo que había hecho y que deseaba hacer las paces con él. Cuando Esaú lo vio humillarse de esa manera, su corazón se desgarró y delante de él corrió al encuentro, lo abrazó, cayó sobre su cuello y le besó. Qué hermoso encuentro, ¿no te parece? Los dos hermanos unidos en un largo abrazo. Qué felices deben haberse sentido. Qué felices las mujeres, los niños de ver aquella escena. Los hermanos finalmente habían hecho las paces, que aquellos hermanos que por tanto tiempo habían estado separados. Mira, cuando uno ve las cosas que siguen sucediendo en la familia de Jacob, cuando uno ve todas las circunstancias tan difíciles como la violación de Dina, como la actitud de Simeón y de Leví, ¿no?, respecto a lo que pasó con su hermana, cuando uno ve todas esas muertes y toda esa violencia, entiendes que todavía habían muchas cosas que no estaban resueltas en la vida de la familia de Jacob. Evidentemente, ahora era Jacob, ya con sus hijos crecidos, el que tenía que darle lecciones de confianza a cada uno de ellos. Cosas muy tristes pasaron también en su vida, como la muerte de Raquel, cosas que son difíciles de asumir para cualquier cristiano, como la idolatría también predominaba en el corazón de su familia, lo cual explica muchas de estas situaciones, como del orgullo, la vanagloria, la jactancia, que en este caso estaban expresando algunos de sus hijos. Pero hay algo bien claro que esta lección nos enseña a definir nuestra identidad. Dios tiene hijos pero no tiene nietos, y a partir de aquí aquellos hijos iban a tener que descubrir también cuál era su identidad. Jacob luchó, Jacob, el hombre de las medias tintas. Dios tuvo que enseñarle a que si quieres recibir la promesa, no puedes andar entre dos señores. Hay un momento en tu vida en el que tienes que luchar para saber quién eres y para dejar que tu pasado no sea el que conduzca tu presente, ni por otro lado esclavice tu futuro. El Señor está para luchar contigo. El Señor está para cambiarte el nombre. El Señor está para hacer todas las cosas nuevas en nuestro corazón, si decidimos abrirse y poner todos sus manos. Aquella noche, cuando se puso de boca, se arrepintió de todo su pecado y de todo su pasado. Esto no quiere decir, como te digo, que no hubiera todo lo que pasa en su familia. De hecho, me llama la atención cuando en el libro de Génesis, tengo aquí mi Biblia para compartir contigo, cuando Dios va a bendecir finalmente a Jacob, porque él ya se encuentra en Betel.
lo primero que pide a su familia es que se levanten, que suban a Betel, allí donde va a hacer el altar a Dios, allí donde se va a encontrar con Él. Y entonces dice que ese Dios que le respondió en su angustia, que ha estado con Él siempre en el camino, ahora Dios tiene que quitar los dioses ajenos que hay entre nosotros, limpiarse y lavar sus vestidos. ¿Sabes? Yo creo que eso, en los tiempos en los que vivimos, ya recordemos quiénes somos, cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas y lo que Dios nos ha encomendado a cada uno. Es tiempo de apartar todos los dioses que nos apartan del Señor. Es tiempo de mudar nuestros vestidos, de mudar nuestros corazones. Es tiempo de limpiarnos, porque el Señor ya viene, porque la angustia que sufrió Jacob es la angustia que muchos vivirán pensando en que seremos justificados o no lo seremos. El Señor siempre está con nosotros. El Señor viene a